Gracias tiene que ser la primera palabra. Siento que esta tarde es un regalo para mí y espero que lo sea también para todos y cada una de ustedes. Poder inaugurar este festival es un infinito honor y un motivo para la esperanza ver esta sala llena hasta rebosar. Los puertos son siempre puertas abiertas al viaje, a la aventura y también al conocimiento. Cada primavera de este mar parten ideas que aportan e importan. Me recorren oleadas de gratitud. Gracias a Chantal Signorio y a todo el equipo de Puerto de Ideas, a los escritores y autoras, científicos y pensadoras con quienes estos días emprenderemos una apasionante navegación, a Angélica Bulnes por su conversación y a todos ustedes por su calidez en este puerto sabio y hospitalario. Las reflexiones que quiero compartir con ustedes en mi ordenador, en mi computador, tenían otro título distinto del que figura en el programa y que quiero compartir con ustedes. Ese título sería Gula, Insurrección, Indecencia y Rebeldía, los peligros de leer. Podríamos pensar que los sabios de todos los tiempos han respaldado siempre la lectura, pero nos equivocaríamos. En realidad, los avances técnicos que han ayudado a la extensión de los libros han sido recibidos siempre con sobresalto y muchas veces con chirriar de dientes por amplios sectores de la sociedad. Nuestra época es la primera que ha creído en los beneficios de la lectura para absolutamente toda la población. En una fascinante pirueta nos hemos rebelado contra la idea de que leer es una costumbre peligrosa y nuestras instituciones públicas se han lanzado a financiar encuestas e ingeniosas campañas de promoción de los hábitos lectores, diciendo leer es sexy, leer te cambia la vida, leer te da vidas extra, las chicas listas leen libros. Estamos hechos de los libros de nuestra infancia. No son ideas anticuadas, sino audazmente nuevas. En nuestro tiempo se discute a menudo sobre el descenso del tiempo dedicado a la lectura y cómo fomentarla, pero como han estudiado los historiadores, no hace tanto tiempo la promoción de la lectura, tal como hoy la entendemos, hubiera parecido una idea por completo demente. Desde la antigüedad al siglo XIX, cuando se leía muchísimo menos que en nuestros días, la preocupación era precisamente la contraria. Los perjuicios de leer demasiado. Los libros se veían como dañinos para ciertas personas. Y la pregunta clave es, ¿para qué personas? Teofrasto, que era un discípulo de Aristóteles en la antigua Atenas, señaló que los libros resultan particularmente peligrosos para el sexo débil. Afirmaba que solo debía enseñarse a las mujeres lo necesario para la buena administración del hogar, porque cualquier conocimiento adicional conllevaría el peligro de convertirlas en chismosas, perezosas y peleonas, o, peor todavía, serias, filosóficas e insatisfechas. El poeta romano Juvenal, a finales del siglo I, fue un humorista gruñón y reaccionario que añoraba un pasado inexistente. En una de sus obras presenta un catálogo de maldades femeninas. Lujuria con los gladiadores, infidelidades, gastos extravagantes, crueldad con los esclavos, supersticiones, descaro y cultura. Y cito un fragmento de una sátira de Juvenal. Es una pesada la mujer que al empezar la cena cita a Virgilio
y lo coloca en la balanza con Homero. Aborrezco a la marisabidilla que repasa y memoriza la gramática, manteniendo siempre las reglas y la norma del lenguaje y que sabe versos que yo ignoro. Y corrige a la cateta de su amiga expresiones de las que ningún marido se preocupa. Este tipo de reacciones de rechazo ante la democratización del saber renacen siempre en etapas de expansión cultural. El 18 fue el siglo del torbellino del comercio, el avance de la burguesía, los adelantos científicos, el primer auge de las máquinas, la relajación de los rigores de la moral, los derechos universales a la felicidad. Y también de un fenómeno que indignó y alarmó a la gente sensata, la manía lectora. En 1796, un sacerdote de Erfurt observa horrorizado a, cito literalmente, lectores y lectoras de libros que se levantan y se acuestan con el libro en la mano, habráse visto, que se sientan con él a la mesa, que son incapaces de abandonar la lectura hasta haberla concluido. En cuanto han engullido la última página, buscan afanosos otro libro. Cuando lo encuentran, lo devoran con una especie de hambre canina. Ningún aficionado al tabaco, ninguna adicta al café, ningún jugador depende tanto de su pipa, de su botella, de la mesa de juego o del café, como estos seres ávidos dependen de sus páginas impresas. Si por aquel entonces los libros hubieran llevado faja, muchos habrían propuesto un eslogan del tipo «Leer amenaza seriamente la salud». Las regañinas de los alarmados testigos de aquella fiebre son curiosamente muy parecidas a las advertencias que abundan en el presente sobre la adicción a las redes sociales y a los celulares. Los peligros parecen ser los mismos: posesión, dependencia, incapacidad de separarse del objeto, hipnosis y pérdida de atención. Durante el siglo XVIII se gesta la metáfora de devorar libros y no es inocente. El deseo desproporcionado de leer se entendía como una modalidad de la gula, que no nacía del intelecto, sino del vientre. Los intelectuales, inclinados sobre sus páginas edificantes, miraban con espanto la irrupción de una nueva tribu de poseídos, gente nueva, advenedizos, extranjeros peligrosos, caníbales. Hasta ese momento, leer había sido una actividad intelectual reservada a la gente con mesura, a la gente de orden, que pensaban cualquier cosa menos en las debilidades del estómago. En cambio, ahora los lectores se habían convertido en una manada de lobos hambrientos. Para nuestros criterios actuales, la alarma parecería bastante infundada, porque leía aproximadamente un 1% de la población mundial. Pero el apetito voraz de ese 1% resultaba sospechoso. Jean-Jacques Rousseau escribió que las chicas decentes no leen novelas, y lo hizo en el prólogo de una de sus novelas, Julia o la nueva Eloísa. La mujer lectora se convirtió en un icono de vida disoluta. Las novelas alimentaban la vagancia, el lujo, el hedonismo, el vicio y la inmoralidad. En una obra titulada De la salud de los eruditos, Tissot, cuyos argumentos convencieron a Voltaire y Kant, afirmaba: la postura forzada y la ausencia de movimiento físico durante la lectura, combinadas con esa sucesión tan violenta de ideas y sentimientos, crea pereza, hinchazón y obstrucción de las vísceras. En una palabra, hipocondría, que afecta en ambos sexos a los órganos sexuales y conduce a la corrupción de la sangre, a la aspereza y a las tensiones en el sistema nervioso. No es casualidad que se publique en esas fechas La mujer Quijote, novela de la escritora inglesa Charlotte Lennox, símbolo de la lectora absurda que, debido a un empacho juvenil de novelas heroicas de amor y aventuras, cae en la enajenación y el ridículo. Todavía en el siglo XIX, la lectura de novelas se consideraba un pasatiempo especialmente inadecuado para las jovencitas bien educadas.
La novelista Harriet Martineau escribió en sus memorias, publicadas en 1876, que en su juventud no estaba bien visto que una señorita estudiara de manera sobresaliente. De ella se esperaba que se sentara en la sala con sus labores de costura. Se creía que en especial la poesía y las novelas románticas proporcionaban a las jovencitas la impresión de que enamorarse era una aventura maravillosa y apasionada y que el matrimonio estaría repleto de emociones y alegrías, no de asuntos prácticos como finanzas, tareas domésticas o crianza de hijos. En otras palabras, se temía que la amarga realidad del matrimonio desilusionaría profundamente a las señoritas que leían poemas y novelas románticas. Por si no fuera esto poco, leer en exceso se consideraba un impedimento para la vida plena. Se decía que leer novelas llenaba la cabeza de sueños y dejaba a los lectores desprevenidos ante la desalentadora crueldad del mundo real. Una heredera de Don Quijote y de la mujer Quijote es la empedernida lectora Emma Bovary, que se hundió en una espiral de sexo, consumismo, deudas y muerte, seducida por el influjo de esas novelitas románticas. El personaje pasa de ávida lectora en la adolescencia a adúltera y de adúltera a consumidora desenfrenada. Libros, sexo y dinero aparecen unidos. Un eslogan que hoy casi parece tentador, pero en su momento implicaba una profunda condena moral. ¿A dónde vamos a parar en alas de la lectura? A la fantasía, al deseo y al despilfarro. Emma muere porque en su juventud se atiborró de libros. Por eso, en su agonía, Flaubert nos dice que sube a su boca un horrible sabor a tinta. Las mismas voces que se alzaban contra la perniciosa manía lectora se ocuparon también de las bibliotecas de préstamo como principales semilleros del vicio. Las tachaban de expendedores de veneno moral y burdeles que servían su arsénico del espíritu a jóvenes y viejos, ricos y pobres. Las que privilegiaban en sus fondos la literatura amena, historias de bandoleros, de castillos, de fantasmas, novelas sentimentales y sagas familiares, eran tildadas como establecimientos infectos y eran diana de tremebundas diatribas. Sobre todo, tras la Revolución Francesa, muchos probos ciudadanos reclamaron la estrecha supervisión censora de las sociedades literarias o gabinetes de debate, antepasados de nuestros clubes de lectura. En el fondo, se trataba de una batalla por los sueños. ¿Quién tenía derecho a las ensoñaciones? Los privilegiados, los ricos, los hombres, quienes podían aspirar a vidas plenas, aquellos a los que no se exigiría resignación. En cambio, las mujeres, las personas pobres, indígenas, de piel oscura, quienes trabajaban para ganarse el sustento, debían aprender a conformarse con una realidad más limitada y pálida, que no se hicieran ilusiones. En efecto, la otra gran acusación contra los libros era promover la ociosidad y su peligrosa hija, la rebeldía. La lectura ocupaba un tiempo que se podría aprovechar mejor trabajando. Para la gente humilde, las novelas eran particularmente vampíricas y adictivas. Los moralistas del siglo XIX se oponían a que la gente normal y corriente leyera y escribiera lo que quisiera. Esa libertad conduciría al desmoronamiento total de la economía productiva. La manera popular de leer conducía a vicios que contravenían la ética del trabajo, potenciaban la distracción, el placer individual y las evasiones fantasiosas. La lectura, se pensaba, permite al lector ejercitar la imaginación, trascender las posibilidades ordinarias, dejarse llevar a un espacio remoto, lejos de la propia época y de las coordenadas, escapar a las propias circunstancias. Con esos argumentos se intentaba controlar el acceso a los libros, el fruto prohibido del árbol del conocimiento. En Estados Unidos se amenazaba con castigos de una terrible brutalidad
a los esclavos que intentaran aprender a leer y escribir. De hecho, hubo leyes estatales contra la alfabetización y es el único país que se sepa que ha aprobado leyes para castigar a quienes pretendiesen aprender a leer. Las leyes contra la alfabetización en muchos estados esclavistas antes y después de la Guerra Civil estadounidense afectaron a esclavos libertos y en algunos casos a todas las personas negras. Algunas leyes surgieron de la preocupación de que los esclavos alfabetizados pudieran falsificar los documentos necesarios para escapar a un estado libre. Aquellos capaces de leer y escribir eran considerados una amenaza para la continuidad del sistema esclavista. Un hombre negro llamado Daniel Dewey, nacido esclavo en 1856, describió los terribles castigos reservados a los infractores de esta ley. La primera vez que te pillaban tratando de leer o escribir, te azotaban con una correa de cuero. La segunda, con un látigo de 7 colas. Y la tercera, te cortaban la primera falange del dedo índice. A pesar de todo, algunos esclavos analfabetos se empeñaron en aprender a leer, desafiando a sus amos y arriesgando la vida. La tarea, debido a la prohibición, les llevaba años de paciencia y secreto. Esos relatos de aprendizaje son heroicos. Belle Myers, entrevistada en los años 30 del siglo XX, explicó que había aprendido las letras mientras cuidaba al bebé del propietario, que jugaba con un rompecabezas alfabético. El dueño, sospechando las intenciones de su esclava, le propinó varios puntapiés preventivos. Sin embargo, Belle perseveró, estudiando a escondidas las letras del rompecabezas y unas pocas palabras de una cartilla infantil. Un día encontré un libro de himnos y deletreé: cuando leo con claridad mi nombre. Y me sentí tan feliz que corrí a contárselo a los demás esclavos, escribiría Belle. Otro esclavo, Thomas Johnson, aprendió a leer halagando la vanidad del hijo de su amo. Cuando estaba estudiando, Johnson le sugería que leyera parte de la lección en voz alta, cosa que él hacía de buena gana, creyendo que el esclavo lo admiraba. Y gracias a esas repeticiones, Johnson aprendió lo suficiente para leer los periódicos y más tarde crearía su propia escuela para enseñar a otros a leer. En sus memorias 12 años de esclavitud, adaptadas al cine, Solomon Northup cuenta cómo debía esconder a toda costa que sabía leer y escribir si quería evitar las salvajes palizas. Al mismo tiempo, necesitaba enviar una carta a su familia neoyorquina para que lo rescataran de ese infierno de hambre, explotación y brutalidad. Durante años, acechaba la menor ocasión de robar pequeños pedazos de papel a sus amos y fabricaba en la clandestinidad de la noche una tosca pluma y un sucedáneo de tinta con jugo de moras. Los mensajes prohibidos que consigue redactar con esfuerzo y enorme peligro representan su única y endeble esperanza de resucitar algún día a su vida anterior de hombre libre. En su Historia de la lectura, Alberto Mangel escribe: por todo el sur de Estados Unidos era frecuente que los propietarios de las plantaciones ahorcasen a cualquier esclavo que tratase de enseñar a los otros a leer. Los dueños de esclavos, como los dictadores, los tiranos, los monarcas absolutos y otros ilícitos detentadores del poder, creían firmemente en la fuerza de la palabra escrita. Sabían que la lectura es una fuerza que requiere apenas unas pocas palabras para resultar aplastante. Alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo. Una multitud analfabeta es más fácil de gobernar. Dado que el arte de leer no puede desaprenderse una vez que se ha adquirido, había que prohibir la lectura. Los educadores del sur encontraron formas de eludir y desafiar la ley. John Berry, por ejemplo, trasladó su escuela fuera de St. Louis cuando el Estado aprobó una ley contra la alfabetización en 1847 y la restableció como la escuela de libertad flotante en un barco de vapor en el río Mississippi que estaba fuera del alcance de la ley del Estado de Missouri.
Después de ser arrestada, juzgada y cumplir un mes de prisión por educar a niños negros gratis en Norfolk, Virginia, Margaret Crittenden Douglas escribió un libro sobre sus experiencias que ayudó a llamar la atención nacional sobre las leyes contra la alfabetización. Hubo otro campo de batalla, las fábricas de la Revolución Industrial. Allí con frecuencia se liberaba a una de las personas empleadas para que leyeran al resto mientras trabajaban. En las fábricas de puros cubanas se fundaron sindicatos y se acometió la tarea de ilustrar a los obreros. En 1865, Saturnino Martínez, cigarrero y poeta, organizó lecturas públicas durante el horario de trabajo. Se eligió a uno de los trabajadores como lector oficial, pagándole los demás de su propio bolsillo. Una vez obtenido el permiso del propietario, comenzaron con entusiasmo. Supone un paso de gigante en la marcha del progreso y la mejora de la situación de los trabajadores, puesto que de esa manera se familiarizarán gradualmente con los libros, fuente de eterna amistad y gran entretenimiento, escribió Saturnino Martínez. Los trabajadores tenían sus libros favoritos. El Conde de Montecristo, por ejemplo, llegó a ser tan popular que un grupo de obreros escribió a Dumas pidiéndole que le permitiera dar el nombre de su personaje a uno de los tipos de cigarros. Es el origen de los puros Montecristo o de los puros Romeo y Julieta, que era otra de las lecturas favoritas de los operarios. Los trabajadores que habían pasado años en los talleres de la fábrica eran capaces de citar de memoria largos pasajes de poesía e incluso de prosa, y se cuenta que un obrero llegó a aprenderse las Meditaciones de Marco Aurelio. Otras fábricas siguieron el ejemplo y fue tal el éxito de aquellas lecturas públicas que al cabo de un tiempo se las acusó de subversivas. En 1866 el gobernador español de Cuba publicó el siguiente edicto: se prohíbe distraer a los obreros de las fábricas de tabaco, talleres y tiendas de todas clases mediante la lectura de libros y periódicos o con discusiones ajenas al trabajo que realizan. La policía ejercerá vigilancia constante. Quienes desobedezcan esta orden serán juzgados. Contra la prohibición se organizaron, cómo no, lecturas clandestinas. Por todas estas razones, en el pasado, la lectura pareció radical, incluso revolucionaria. La literatura no es inocente, eso lo sé yo desde que tenía 15 años, escribió Roberto Bolaño, y añadió: todos los libros del mundo están esperando a que los lea. Si somos mujeres, si procedemos de familias trabajadoras y no privilegiadas, si tenemos la piel oscura, leer ha sido históricamente nuestra forma de rechazar las vidas resignadas que en principio nos corresponden. Es reclamar nuestro menú de sueños. Por eso creo que la promoción de la lectura no se trata tanto de convencer a quienes no leen, sino de asegurarnos de que nadie que quiera leer encuentre obstáculos económicos, de raza o de cualquier otro tipo para abrazar este inconformismo. Lo imposible hay que soñarlo primero para después hacerlo realidad, porque la imaginación es el primer lugar donde edificamos el futuro. No olvidemos las peripecias de los siglos, el prestigio de los placeres literarios abiertos a los niños, a las mujeres y, en resumen, a toda la población sin distinciones, es una osadía de nuestros tiempos. Hace no tanto, nuestra actual fe en la lectura, en las bibliotecas y en los libros hubiera parecido tan inmoral como demente. La escritora mexicana Rosario Castellanos escribió: las palabras definen, iluminan, sitúan las cosas. El sentido de la palabra es su destinatario, el otro que escucha, que entiende y que cuando responde convierte a su interlocutor en el que escucha y en el que entiende, estableciendo así la relación del diálogo que solo es posible entre quienes se consideran y se tratan como iguales y que solo es fructífero entre quienes se quieren libres. En el telar de este mundo nervioso y palpitante somos un tapiz de hebras entretejidas. Estamos en peligro todos juntos o nos fortalecemos todos juntos. Somos el destino de los demás. Gracias por esta alegría
Evoco las palabras de Gabriela Mistral: los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Brindo por la sabiduría infinita de la alegría. Muchas gracias. Irene, te invito a pasar acá. Muchas gracias por tu conferencia. Quiero partir saludando al alcalde, al senador, al rector, a todos y todas las que están aquí esta tarde con lluvia. Algunos llegaron de Santiago, otros de Valparaíso, de Viña. Y quiero, por supuesto, saludar a la Chantal y a todo su equipo por hacer una vez más este festival posible. Felicitaciones y a todos los que apoyan también esto. Pero además les quiero agradecer a los organizadores de Puerto Ideas por haberme puesto en este lugar y por hacerme la vida tan fácil, porque ustedes ya escucharon a Irene. La verdad es que es un gusto entrevistar a alguien que habla así. Uno solo la quiere seguir escuchando, así que eso es lo que vamos a hacer. La vamos a dejar seguir explayándose. Así que bienvenida a este lugar, Irene. Muchas gracias. Y quería partirte preguntando, yo cuando leí tu libro, no sabía de Irene Vallejo, solo me dijeron, como yo creo que le pasó a mucha gente, boca a boca, tienes que leer este libro. Y leyéndolo me sorprendí mucho. Yo decía, ¿quién es la persona que hizo este ensayo tan documentado, en que habla con tanta contundencia del pasado, pero que al mismo tiempo, y es algo que también lo vimos en esta conferencia, también está hablando siempre del presente, está hablando en un momento de la Biblioteca de Alejandría y después está hablando de la Biblioteca de Berlín en la película de Wim Wenders, está hablando de Homero y está hablando al momento siguiente de su propia relación con los libros. Me sorprendió como todas las antenas que había puestas y también la originalidad y la libertad con que estaba hecho este ensayo. Y después supe, porque tú lo has contado varias veces, que lo hiciste en un momento muy crucial de tu vida, cuando nació tu hijo y nació muy enfermo. Y entonces escribir este libro fue como un escape, mientras lo estabas pasando tan mal. Y me pregunté si, siendo una filóloga clásica, con un doctorado, si no fue precisamente la hipótesis que yo me construí, es que fue eso lo que te permitió, por otro lado, ser tan libre, como la vida se estaba jugando en otro lugar y lo estabas pasando tan mal, si eso no te permitió ser libre, y este era un libro que era un escape donde podías hacer realmente todo lo que querías. Cuéntame sobre eso. Sí, Angélica, realmente has acertado con tu hipótesis. Escribí El infinito en un junco con esa enorme libertad que dan las bajas expectativas, el no tener ninguna ambición, el estar viviendo una época personal tan difícil que la escritura se convertía en algo terapéutico, en ese refugio donde yo, al salir diariamente del hospital, de la UCI neonatal, me reencontraba con el placer de relacionarme con las palabras. Y eso me resultaba enormemente liberador y me aliviaba la ansiedad, me liberaba del miedo. Era el único momento del día, cuando escribía El infinito en un junco, cuando realmente de mi mente desaparece ya esa angustia atenazadora sobre la situación de mi hijo y cómo terminaría y cuál sería el desenlace de su enfermedad. Entonces, escribí El infinito en un junco por una necesidad muy íntima de refugio, de serenidad, de no ver mi vida totalmente invadida por la enfermedad y por el hospital y sus espirales obsesivas. Y creo que además fue muy importante que lo escribiera de esa forma y en ese momento, porque en ese hospital no solo estaban cuidando a mi hijo, nos estaban cuidando a nosotros,
todos los equipos médicos, de enfermería. Y entonces el libro cambió. El libro que iba a ser un libro en mi mente sobre las distintas evoluciones y fases históricas del libro, los libros de barro, los libros de papiro, los libros de pergamino, los libros de luz del presente, ¿no? El papel, la seda, la tela y todas sus transformaciones y todas sus aventuras, giró hacia la historia de las personas que han salvado los libros. Porque en ese momento yo estaba rodeada de personas que me estaban salvando a mi hijo y a mí misma. Y se convirtió en ese homenaje. Es un libro sobre el cuidado. Para mí es un libro sobre el cuidado porque lo escribí con media vida en el hospital. Y entonces es el elogio de esas personas que muchas veces desde posiciones anónimas y que no tienen mucho prestigio social y que no aparecen en los titulares de los periódicos y que nunca abren los informativos, esas personas, sin embargo, hacen posible todo lo demás, ¿no? Y son esas personas que cuidan, que atienden, ¿no? Y son el resultado también de una comunidad que decide unirse y movilizarse para que situaciones como la mía no acaben cortando las alas a los sueños, porque a nosotros nos atendió la educación, la sanidad pública y luego la educación pública de mi país. Y bueno, pues entonces el libro mutó porque la vida entra en tromba en lo que escribes y se convirtió en ese elogio, ¿no? En ese homenaje a las personas que salvan los libros, que salvan las palabras, que han escondido a lo largo del tiempo los libros perseguidos por la censura para salvarlos. Viajeros, esclavos, inventores, monjas en conventos medievales, todas bibliotecarias, libreros, todas esas personas que están detrás de los libros y muy especialmente todo el mundo relacionado con la educación. Y esas personas habitualmente anónimas se convierten para mí en los protagonistas junto a todo el cosmos lector de una aventura que es una aventura milenaria que viene desde siglos y siglos atrás, pero que no ha terminado todavía y de la que nosotros, nosotras, esta tarde aquí reunidos en torno de las palabras, recuperando para la palabra este espacio que fue cárcel, también somos protagonistas de esa aventura y seguimos siendo como esos jinetes misteriosos del principio del infinito en un junco, ¿no? Héroes y heroínas de una historia que viene de siglos y que nos lleva al galope hacia el futuro. Irene, bueno, no sé si ustedes saben, pero Irene llegó el lunes a Chile y ¿Al domingo? Sí. Ha tenido una agenda intensísima, ha ido a colegio, estuvo en la Biblioteca Nacional, hoy día tuvo actividades con escolares también acá. Y el martes estuvo en un ciclo de charlas que tiene la Universidad Católica que se llama La ciudad y las palabras. Y ahí estuvo conversando con Héctor Soto, que dijo una frase que a mí me hace mucho sentido, también además lo que he visto como he alcanzado a ver esta tarde. Dijo, porque tus lectores, Irene, no solo te admiran, sino que también te quieren. Bueno, después se formaron largas filas para que firmaran. Y escuchaba una entrevista que te hicieron recientemente en España y también la entrevistadora hablaba de que tu libro produjo una conexión. Bueno, ha vendido más de 1 millón de ejemplares el libro, pero es un libro que ella decía arropa, que acoge, que tiene una cosa luminosa. De nuevo acá me voy de hipótesis, pero pienso que eso también tiene que ver con que el libro como trasunta un amor por los libros que es muy personal, que tiene que ver con que para ti los libros no solo han sido un objeto de estudio, sino que muchas veces han sido un refugio. Yo siempre cuando trato de incentivar la lectura a mis niños les digo, no lean porque van a ser más inteligentes, no lean porque van a tener más vocabulario, nada de eso. Lean porque cuando uno lee nunca está solo. Y tú también has contado esa propia experiencia de cuando eras niña y eras sujeto de bullying, que en ese momento no, era una situación que no tenía ni nombre, pero cuando eras hostilizada en el colegio,
la lectura, la escritura y los libros fueron un refugio. Entonces quería que me comentaras de cómo ves ese aspecto del libro y la lectura. Angélica, me ha encantado esa frase que dices a tus hijos, te la voy a plagiar si me permites, eso de que si leemos no estamos solos, porque es exactamente lo que me sucedió en la infancia. Yo sufrí ese acoso en el colegio, sobre todo la fase más dura entre los 8 y los 12 años. Y la verdad es que a esa edad tienes la sensación de que si a todo el mundo le resultas antipático o te insulta, es que el problema está en ti. Todos los demás no pueden equivocarse. Y esa era una sensación, ¿no? Un sentimiento que se podría haber apoderado de mí y podría haber tenido efectos y secuelas muy dañinas. Y si me salvé de esas dañinas secuelas fue gracias a los libros. Porque yo en los libros descubrí que el mundo es más grande que el patio de recreo, que esa sensación de no encajar no era una peculiaridad mía, sino que todo el mundo lo ha sentido alguna vez. Y este es un secreto maravilloso que aprendí en los libros y que me hizo sentir enormemente liberada. Porque presentamos habitualmente en sociedad la fachada de que todo va bien, de que estamos contentos, de que estamos felices, y entonces ocultamos nuestras debilidades, nuestra fragilidad, y eso hace que todo el mundo pueda sentirse el único, ¿no? que no encaja, que no es aceptado, y no es así. Todos lo hemos sentido alguna vez, y creo que ese secreto lo desvelan los libros. Y yo estaba convencida de que las personas que habían escrito los libros que yo más amo habrían sido personas que me entenderían, que me aceptarían como era, y entonces saqué la conclusión de lo que tenía que hacer era apretar los dientes, aguantar durante esos años y esperar hasta encontrar personas más parecidas a mí. Si no hubiera tenido esa esperanza que yo encontré en los libros, probablemente hubiera sido muy duro seguir adelante. Pero es que además no pedí ayuda porque lo que se decía en el patio de colegio era no puedes llamar a los mayores, a los profesores, a los padres para intervenir, ¿no? Eso es como ser un delator, una cusica, y eso era ir contra todas las leyes del recreo. Y yo lo acepté. El problema es que por ser tan joven no supe rebelarme y acepté ese silencio, y yo misma me silencié y aguanté, y muchas veces yo misma era casi colaboradora de quienes me acosaban, porque decía, no, me di un golpe, no, perdí cosas que me habían robado, no pasó nada, y no lo contaba, no pedía ayuda. Y esa palabra, ¿no? de delatora, de acusica, me asustaba mucho. Y como cuento en El infinito en un junco, yo creo que haberme convertido en escritora ha sido esa tardía rebelión contra las personas que me intentaban silenciar en el colegio, porque al final una escritora es una chivata o una delatora profesional, ¿no? Alguien que se dedica a hablar de esas cosas que se supone que no se deben decir, de las cosas que no se cuentan. Y bueno, pues ha sido precisamente a través de los libros como yo he conseguido liberarme de ese último residuo del acoso escolar. Y de esa experiencia de haber vivido el apoyo y el respaldo y la amistad, casi diría, de los libros, pues nace esa parte tan personal e íntima del infinito en un junco. Yo no podía escribirlo como una académica. Yo necesitaba transmitir esa pasión y ese entusiasmo. A veces parece que la pasión y el entusiasmo son una cosa poco científica, pero yo no creo que esté reñida con la investigación. Puedes investigar y después contarles, ¿no? Fascinada a tus lectores o a
las personas que tienes alrededor, cuál es el motivo por el que ese tema de estudio, de investigación, es tan importante y tan esencial para ti y también puede serlo para otras personas. Yo creo firmemente que aunque leemos a solas generalmente y escribimos a solas, en realidad ambos son actos profundamente colectivos, porque estamos entablando un diálogo, porque estamos acercándonos a otras mentes, porque estamos construyendo comunidades a través de la lectura y, por tanto, leer y escribir son esos antídotos contra la soledad, como tú decías maravillosamente. Irene, antes de seguir, necesito saber qué dicen los acosadores hoy día del éxito de Irene Vallejo. ¿Has tenido alguna noticia de ellos después? No me he encontrado con ellos, que eran sobre todo 2 niños, pero sí que me he encontrado con alguna de las personas que en ese momento eran de alguna manera cómplices, que lo veían, que sabían, que lo dejaban pasar, que le quitaban importancia, que decían, no, solo son bromas, bueno, un poco bromas pesadas. Y después de leer mi libro, una de esas chicas de aquellos años me escribió por redes sociales para decirme, ahora me he dado cuenta de lo que aquello significaba, lo siento mucho de verdad y voy a intentar que mis hijos nunca sean cómplices silenciosos de algo como esto, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en las personas que realmente acosan, pero luego están todas las que alrededor miran y no hacen nada. Y mirar y no hacer nada es una forma de acostumbrarse a que los dramas de los demás no tienen nada que ver con nosotros. Y eso es muy peligroso para toda la vida futura. Entonces, creo que es importante, y esto es lo que les digo a los chicos cuando voy a los institutos y hablamos de la experiencia del acoso, no permitan que hagan daño a otras personas, acostúmbrense a que la injusticia ajena también es un asunto que les atañe, porque si no, estamos perdiendo una parte de nuestra humanidad por el camino, y si las personas que están alrededor y son testigo te retan, no vas a atreverte a seguir acosando. Y entonces, bueno, pues por eso fue tan emocionante que ese pasaje sobre el acoso, pues luego creara esa reflexión en mi antigua compañera. Irene, hemos estado hablando del rol de la lectura como a nivel individual, un antídoto para la soledad. En El infinito en el junco, pero también en este libro, en este pequeño librito Manifiesto por la lectura, acá lo pueden ver, es muy lindo porque además es como escuchar hablar a Irene. O sea, tú hablas bastante del rol que tiene el libro hoy día, pero hemos visto, nos has enseñado que a lo largo de la historia los libros han cumplido muchas funciones: preservar la memoria, ayudar a organizar, ayudar a crear comunidad, también dividir a veces, han sido un objeto también celosamente guardado, como nos mostraba. Hoy día, en este mundo en que hay masificación de la lectura, del libro, en que se promueve, ¿qué función están cumpliendo? A ver, ese librito, El manifiesto de la lectura, nació de un encargo del gremio de editores en España, que me pidieron que hiciera una reflexión muy concreta, responder a la pregunta de por qué los estados deberían invertir en promover la lectura. No vale la respuesta de que es un placer individual o que nos hace sentir menos solos, sino había que dar una respuesta colectiva, ¿no? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué hace por nosotros, por nosotras la lectura? Y fue interesante pensarlo porque fue como un cambio de centro de gravedad y de órbita para pensar ya en la literatura no desde la perspectiva del yo, como había sido quizá estas memorias infantiles en El infinito en un junco, sino del nosotros. ¿Y qué es lo que significa en este mundo de hoy leer para las sociedades? Y bueno, pues ahí me gusta mucho citar la etimología de inteligencia y de elecciones y elector,
porque son dos términos que siguen siendo muy vigentes y muy importantes en este mundo en el que vivimos, en la sociedad del conocimiento, en las democracias nerviosas y asediadas del presente. Y entonces resulta que en esas dos palabras, en esos dos conceptos tan importantes, está dentro la palabra lector. Inteligencia, intelecto, tiene dentro al lector. Y elecciones, el lector también tiene dentro, encapsulada, la palabra lector. Resultará que si hacemos caso a las etimologías, que son muy sabias, ser inteligente es aprender a leer bien la realidad, o sea, ser un buen lector de lo que sucede a nuestro alrededor. Y ser un buen lector o una buena lectora de lo que sucede a nuestro alrededor significa que seamos capaces de ir más allá del mensaje aparente o superficial, que lo pongamos en duda, que busquemos las fuentes cuando nos llega una información y no seamos simplemente acríticos y la aceptemos sin más en nuestro WhatsApp o en las redes sociales. Significa que tratemos de detectar las falacias que hay en los argumentos, que seamos conscientes de cuando un mensaje es propagandístico, que veamos qué intereses hay detrás de lo que nos dicen, ¿no? Y que, por tanto, seamos como esos lectores siempre alerta de toda esta avalancha de información que recibimos diariamente, ¿no? Y eso sería la inteligencia, el ser capaces de leer con sutileza en lo que nos dicen, en lo que nos escriben y en lo que sucede a nuestro alrededor. En definitiva, ser lectores y lectoras sagaces. Y la otra palabra es elector, elecciones. Lo que nos viene a decir la etimología es que para elegir bien lo que queremos, lo que es bueno para nuestras sociedades, también necesitamos ser buenos lectores. ¿Por qué? Yo creo que al leer desarrollamos una capacidad, como dice la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, dice que leer y el arte en general nos pone en el lugar de otras personas. Y al entrar en la mente y en los cuerpos y en las razones y en las ambiciones y en las pasiones de otras personas, somos más capaces de vivir en democracia porque tenemos que tomar esas decisiones, tenemos que elegir, no solo pensando en nosotros mismos, sino pensando en el grupo, pensando en la colectividad. Entonces ella afirma que la democracia necesita buenos lectores, necesita cultura y necesita arte. Y me parece una idea fantástica que está perfectamente en consonancia con lo que ya decían los clásicos sobre la lectura y sobre la cultura y con lo que se albergan esas dos palabras tan maravillosas como inteligencia y elección, ¿no? Y bueno, ahí creo que se explica lo que la lectura puede hacer por nosotros, no solo individualmente, sino políticamente, porque leer en un tiempo de redes sociales que están ahí para captar nuestra atención, para vender nuestros datos, para traficar con la información que vamos desprendiendo a medida que interactuamos, leer es una opción política y es una opción política de mucha envergadura a favor de la democracia, del criterio y de la inteligencia. Claro, ahí hay también un mensaje que hace mucho sentido en los tiempos violentos que estamos viendo. De hecho, tú consignas acá, dice, leer ha sido una valiosa herramienta de reconstrucción en diferentes regiones del planeta azotados por la violencia, terribles crisis económicas, éxodos de poblaciones o catástrofes naturales. O sea, también esa idea de la lectura como salvación ya no individual, sino que totalmente colectiva. Pero leer requiere tiempo. Déjame buscar una cita porque yo sé que tú vas a estar de acuerdo con esta cita. Mira, recientemente el escritor Alejandro Zambra, el escritor chileno, dio una entrevista al diario ABC de España hace poquitos días y dijo: lees una novela de 500 páginas y por naif que suene, es un acto de rebeldía. El mundo no está hecho para eso. Estás desafiando al tiempo cronológico, construyendo un espacio completamente inusual. Quiero que escribir también sea eso.
yo creo que tú tienes una reflexión más o menos parecida en este manifiesto, que es eso, ¿cómo en este mundo de pantalla, de aceleración, de economía de la atención, encontramos un espacio? Y te lo pregunto porque tú también escribiste un libro de 400, 500 páginas y lograste, bueno, reunir a toda esta gente y a todos esos lectores alrededor del mundo en más de 30 idiomas. De hecho, el libro era más largo en el manuscrito que envié a la editorial, pero los editores opinaron que si publicábamos el libro completo ahuyentaríamos a todos los potenciales lectores. La realidad es que como yo pensaba, por la situación con mi hijo, que iba a ser mi último libro, porque creía que teniendo un niño con tantos problemas ya no tendría el tiempo para leer, para hacer presentaciones, viajes, qué sé yo, pues que se me acababa la posibilidad, que se me acababa el sueño de ser escritora. Y entonces estaba tan convencida de que acabar ese libro era clausurar un periodo de mi vida que no quería salir del libro. Y entonces seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo, y si me hubieran dejado hubieran sido 2000 páginas, pero finalmente hubo que ponerle un límite. Pero sí, es una cuestión de velocidad y de lentitud, ¿no? Ahora, en nuestros tiempos, parece que apreciamos muchísimo la velocidad, cuando en realidad la velocidad es lo instintivo, es lo visceral, ¿no? Es la reacción rápida guiada por el instinto que tenemos como animales, pero la lentitud es algo que nos ha costado mucho tiempo conquistar. La lentitud es la racionalidad, la lentitud es frenar un momento, contener esa reacción visceral y pensárselo 2 veces antes de tuitear algo desagradable, ponerse en el lugar de la otra persona, pararse un instante. Tenemos esta expresión de pararse a pensar, al menos en España, y me parece bonita, ¿no? Es como un momento de pausa, pensemos. Y creo que hay que defender la lentitud, o sea, hay que defender esa lentitud que tanto nos ha costado conquistar como especie, porque lo instintivo y lo rápido y lo fácil es actuar impulsivamente. Entonces, por supuesto que no todos los libros son portadores de buenos mensajes y de ideas útiles y necesarias para las comunidades. No, también hay libros muy dañinos, libros que han transmitido mensajes de odio, lo sabemos perfectamente y lo seguirá habiendo, y hay bulos, y hay falsas informaciones, y hay discursos capciosos, y hay propaganda, pero es cierto que el lector crítico, la lectora pausada, tienen esa capacidad de detenerse un momento y pensar y darle la vuelta al argumento y contrastarlo con otro libro o con otro texto o con otra imagen o con otro pensamiento. Entonces es al final una especie de camino y de aprendizaje para que nunca seamos crédulos con lo que leemos, pero al mismo tiempo seamos capaces de escuchar incluso lo que está muy lejos de nuestras propias ideas. Y ahí vuelvo otra vez a nuestros tiempos, ¿no? En los que nos construyen burbujas alrededor, las redes sociales, los buscadores, y solo nos suministran estas ideas que halagan nuestras convicciones, ¿no? Nos hacen un retrato y entonces nos dan mensajes, noticias, posts que hablan de exactamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, y nos dan la razón y nos hacen sentir muy inteligentes y creemos que tenemos muchísima razón. Y eso es tremendamente peligroso. Mientras que los libros no tienen esos miramientos. Los libros no nos van a decir lo que queremos oír. Los libros nos van a retar. Y ese reto de los libros me parece intelectualmente mucho más apasionante, y al final coincido completamente con Zambra en que casi parece una extravagancia, ¿no? o una insensatez dedicar tiempo a leer
una novela de 500 páginas, mucho más escribir un ensayo de 500 páginas, pero larga vida a esas insensateces. Y larga vida a los que lo leen. Voy a ofrecer en poquitos minutos más el micrófono, pero mientras empiezan ustedes a pensar sus preguntas, tengo que decirte que una de las cosas que te tengo que agradecer en El infinito en el junco es que vi a ese libro, porque tú lo recomiendas ahí, llegué a un libro que me gustó muchísimo, que es El jardín de los Finchi-Contini, que yo sé que a ti tú lo recomiendas con mucho énfasis ahí. Entonces, por eso mismo me da mucha curiosidad saber, bueno, ¿en qué está tu cabeza hoy día? ¿En qué estás leyendo? ¿Qué te tiene entusiasmada? ¿Qué estás mirando con atención por estos días? Yo para preparar este viaje, que claro, son 13 horas de avión, me cargué la mochila de toda la literatura chilena que tenía en casa sin haberla leído todavía y me vine pues precisamente con literatura infantil de Alejandro Zambra, me traje libros de Nona Fernández, me traje a María Luisa Bombal, me busqué los libros que tenía por ahí para ya venir en el avión, no solo acercándome físicamente, sino mentalmente a la literatura chilena. Y tengo que decir que para mí, como escritora, todo lo que está pasando en Latinoamérica durante las últimas décadas ha sido profundamente inspirador, porque sobre todo el auge de esas mujeres escritoras tan poderosas, ¿no? que han conseguido crear un público lector tan maravilloso, pues como Mariana Enríquez, Alia Trabuco, Fernanda Melchor y tantísimas otras, porque si empezara no terminaría, pero qué maravilla que llegó eso a España y como que nos removió a las mujeres que estábamos ahí escribiendo y diciendo también podemos, ¿no? Realmente algo está cambiando, algo se está moviendo y vino como esa brisa fresca y por eso son escritoras, también me viene a la mente Lina Meruane, que es maravilloso que hayan estado allí. Lina vino a mi ciudad porque le daban un premio en una librería de mi ciudad y yo fui a escucharla, ni siquiera me acerqué, pero entonces estaba todavía trabajando en El infinito en un junco y no me atrevía ni siquiera a presentarme como escritora, pero el haberlas visto, escuchado, leído y saber que existían y que estaban trastocando las cosas ha sido tan maravillosamente inspirador que de verdad siento una gran gratitud que en tu idioma pasen cosas como esas, ¿no? que te dan tanta energía y tanto brío, pues es un fenómeno maravilloso. Así que bueno, muy, muy ilusionada y feliz de estar en este país que tanto me ha dado a través de la literatura. Buenísimo, van a estar todas contentas de que las estés recomendando.